Vale, pues muchas gracias Jonathan por la presentación, muchas gracias ingenieros que nos están acompañando y bien, pues como ya lo adelantaba Jonathan, el tema que vamos a estar revisando el día de hoy pues es el monitoreo dentro de los gabinetes, de los armarios industriales, de los tableros, ahora sí que de acuerdo a como los conozcan ustedes, las cajas, y pues que hoy día va tomando mayor relevancia, mayor trascendencia el tema de estar llevando información de piso, particularmente la gente de mantenimiento, pues de sus equipos que tienen instalados dentro de estos gabinetes, de estas cajas, ¿no? Llámense PLCs, arrancadores, variadores y demás. Obviamente, pues el tema de piso para toma de decisiones, para medir KPIs. Y bueno, dentro de esta dinámica que viene ponderándose, pues hemos entrado en la parte de censado de ciertas condiciones dentro de los gabinetes que pueden ayudar, pueden ser complemento para todo este tema de monitoreo de diferentes datos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por qué es importante? Ahorita lo vamos a ir viendo y como ya lo adelantábamos, cualquier duda, pregunta que tengan, pues ahí pueden irnos interrumpiendo y lo podemos ir trabajando, ¿no? Ahora, ya entrando en materia, bueno, como lo comentaba, ¿no? ¿Por qué es importante el monitoreo? Pues son varias razones, ¿no? De las destacar, pues uno es la información en tiempo real o lo más cercano al tiempo real posible, precisamente para tener una capacidad de reacción lo más pronta también y evitar pues temas de paros no programados sobre todo, ¿no? Y es toma de decisiones, ¿no? Es decir, si esos indicadores nos indican que vamos bien, pues vamos siguiendo ese camino, ¿no? Pero si los indicadores nos van marcando que lo que viene no es lo más acorde a los métricos que teníamos, pues indudablemente hay que ver qué hay que hacer para cambiar, ¿no? Y obviamente nos va ayudando también para el tema de mantenimientos preventivos y predictivos, tratar en la medida de lo posible, ir dejando a un lado el tema de lo correctivo, que es el que no, a lo mejor no se tenía contemplado y es cuando mayormente se tienen temas de tiempos muertos por cuestiones no programadas, ¿no? Y obviamente, pues buscar la mayor eficiencia en los procesos, ¿no? Entonces, ya sé que es algo muy choteado, ves hacer más con menos, pero eventualmente, si se van aterrizando las diferentes cuestiones que se van teniendo, pues se puede lograr algo más cercano a este tipo de temas, ¿no? Entonces, sin más, nos vamos entrando en materia. Nosotros, como Rital, además de ser fabricantes de gabinetes, de armarios, del tema de ventilación y de climatización y otras unidades de negocio que por ahí tendremos oportunidad de platicarlas posteriormente, pues dentro de todo esto, recién no hace tanto tiempo empezamos a meternos con el tema de la digitalización, ¿no? Aprovechando que tenemos una división que es para toda la parte de IT o de voz y datos o de los sites y que allá por la información más delicada corporativa que se maneja es más o toma mayor relevancia el tema de este monitoreo, de ahí surge todo este tema, ¿no? Este control, estos sensores y empezamos a ver que pues pueden empatar sin ningún problema con la parte industrial, ¿no? Entonces, dentro de esos sensores y de esas interfaces, desarrollamos una tarjeta que ahorita la vamos a ir viendo más a detalle, a la que le llamamos IoT, ¿no? O pues, como está ahorita muy el tema en boga, ¿no? Internet de las cosas, ¿sale? Entonces, esta interfaz lo que inicialmente nos permite es el monitoreo de nuestras unidades de climatización, nuestros aires acondicionados para gabinetes, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo más a detalle, pero así es como surge, y ahorita vamos a ver también cómo es físicamente esta tarjeta, pero de entrada trae dos puertos RJ45, los cuales nos van a permitir, como lo comentaba, conectar hasta dos unidades de climatización para poderla llevar mediante una pequeña lógica de programación ya a que empiece a comunicarse, ya sea con un switch de Ethernet industrial, o bien mediante Profibus, mediante Profinet, insisto, luego de hacer una pequeña lógica de configuración para que ese sea el medio entre que ya se puedan comunicar o puedan hablar el mismo idioma y entonces subir a la red de control ese monitoreo de nuestros aires acondicionados, ¿sale? Pero adicionalmente trae otros dos puertos RJ45 a los cuales
en base a los sensores que ahorita también vamos a ir viendo, se pueden conectar ahí. La diferencia con estos sensores es que nos va a permitir hacer un monitoreo de son 2 canales, como les comentaba, hasta 16 sensores por canal, ¿sale? Entonces, y ahorita adelante lo vamos a ir viendo con una configuración típica o un ejemplo, vaya, algo muy básico, de cómo quedaría una pequeña red, por decirlo de alguna manera, en donde podemos conectar o monitorear 1 o 2 aires acondicionados y desde 1 hasta 32 sensores de este tipo de condiciones en diferentes tableros, en diferentes gabinetes, en una área limitada, bueno, a 50 metros de radio, por decirlo así, pero que eventualmente en ese espacio pueden converger más de algún gabinete en el cual pudiera empatar alguna de estos monitores o monitoreo para poder hacer alguna red interesante, ¿sale? Entonces, vamos a pasar aquí. Miren, aquí podemos ver, no sé si ven mi cursor, este elemento que estoy señalando, pues es lo que llamamos nuestra interfaz IoT, ¿sale? Es muy delgada, en medidas prácticamente es muy parecida a lo que son los relevadores de seguridad o una pastilla térmica de un polo, más o menos el ancho, un poquito más alta quizá, y se puede montar en Real DIN, ¿sale? Y como les comentaba, podemos conectarla. Aquí viene un ventilador. Vamos a liberar ahora en la Expo de Alemania en Hannover. Se van a liberar una nueva línea de ventiladores que ya van a poder ser también monitoreados. Entonces ya van a poder converger aquí. Hay para la parte de voz y datos las regletas de conexión o las llamadas PDUs. También se pueden conectar aquí. Y estos que ven acá abajo son sensores, son estos los sensores que les comentaba, la fuentecita, chapas. Ahorita vamos a ir viendo más a detalle, ¿no? Pero finalmente así es como van convergiendo adicional a los aires acondicionados que les comentaba, ¿no? ¿Sale? Entonces, y puede ser tanto para la parte de voz y datos como la parte de piso industrial, ¿no? Bien. Tenemos diferentes modalidades, ¿no? O tipos de dispositivos que podemos conectar a nuestra interfaz IoT. Sale lo que apartamos como control de acceso, les digo, muy utilizado en la parte de voz y datos para delimitar quién puede ingresar a nuestro site o a nuestros racks de voz y datos, pero eventualmente pudiéramos también acoplarlo a nuestros armarios de control, ¿no? Entonces ahí podemos tener el control, ya sea por acceso con una clave numérica o con tarjeta, y eventualmente mediante ya esa, les digo, si es control numérico con la contraseña adecuada o con la tarjeta personalizada, desactivar para poder ingresar con una chapa electrónica y ya poder dar acceso. Y obviamente, si es por código o si es por la tarjeta, pues evidentemente vamos a poder saber quién es la persona que está ingresando y obviamente que sea autorizada, ¿no? Y luego está en la parte de lo que llamamos sensores CMC3, que es toda la gama de sensores que ahorita vamos a ir a ver a detalle, que también podemos monitorear adelantándoles temperatura o la combinación de humedad-temperatura, vibración, humo, que esté la puerta abierta y demás. Y próximamente, como les comentaba, pues entra también la parte de los ventiladores, ¿no? ¿Sale? Entonces, prácticamente un bosquejo así de manera general sería lo que les comentaba, ¿no? Sensores de humedad, sensores para acceso o control de acceso, las regletas que les comentaba o llamadas PDUs, como para estar también monitoreando quién se conecta en cada uno de las conexiones disponibles, inclusive hacer ese monitoreo o esa administración de decir, ¿sabes qué? Yo puedo llegar hasta el control de decir, de las 16 conexiones que tiene mi regleta, nada más quiero habilitar 2, que son las que ya están ahí utilizadas, no sé, para las UPS o para los servidores, y los demás solamente que sean necesarios y que me hagan llegar un procedimiento para poder habilitar tal o cual contacto, ¿no? Y evidentemente, pues estar monitoreando consumos, si hubiera
situaciones de algún pico y demás, lo podemos hacer mediante estas regletas que tenemos también ahí disponibles. Y pues toda la parte de sensores, como les comentaba, de condición dentro de nuestros gabinetes eléctricos, ¿sale? Por decir, ya entrando un poquito más en detalle, como les comentaba, pues está lo que es un sensor térmico específicamente para estar monitoreando la temperatura interna de nuestros gabinetes. Vaya, a lo mejor, si tenemos un aire acondicionado, evidentemente esto no es necesario porque pues ya el propio aire acondicionado tiene su rutina, tiene su electrónica que ya lo va haciendo y va modulando si se necesita el 100% de la capacidad de enfriamiento o puede estar modulando la capacidad de enfriamiento con el sistema inverter que ya trae embebido, ¿no? Pero si fuera el caso de que tenemos solamente ventilación forzada o gabinetes básicos que a lo mejor a juicio de primera instancia no requieren una ventilación como tal, pero si es crítico el tema de temperatura, pues no podemos utilizar un sensor térmico que nos esté avisando o sí, haciendo alguna pequeña rutina para dictaminar en qué temperatura está oscilando ese gabinete, ¿no? Luego está uno que es una combinación de sensor térmico y sensor de humedad. Entonces ya aquí mezclamos la parte de calor con la parte en zonas a lo mejor donde la humedad relativa es muy alta, en zonas costeras, a lo mejor en plantas hidroeléctricas donde ya de por sí, por la forma o zona, es muy húmedo. Entonces nos puede estar ayudando y ya poder tomar decisiones de si instalamos resistencias térmicas para evitar ese tema de condensación, o qué decisión o qué acción propiamente dicho debemos tomar para corregir ese tema, ¿no? Y no se nos vuelva un problema. Este sensor de acceso por infrarrojos, por ejemplo, es para ver el tema de que no esté abierta la puerta, ¿no? Y entonces es básicamente, tiene un reflejante. Entonces, por ejemplo, sí es muy sensible a la posición frente a frente, ¿no? Entonces, con cualquier inclinación, ven que es muy común también a veces que las puertas no, a lo mejor por ya un mal funcionamiento de las chapas, no cierra completamente y entonces queda emparejada esa inclinación que se puede presentar, ya la nota como no un contacto y entonces nos puede estar alarmando o mandando algún aviso, no necesariamente que pare el proceso, pero sí un aviso de que, ojo, ahí hay un gabinete que no está bien cerrado, ¿no? Y nos prevé muchos dolores de cabeza en temas de auditorías, que luego es uno de los puntos, ¿no? Que todos tus gabinetes cierren perfectamente, ¿no? Y obviamente por temas de seguridad, tanto de los equipos y del proceso en sí como tal, ¿no? Luego tenemos un sensor de actos vandálicos, es decir, es propiamente un sensor de vibración en donde normalmente cuando forzamos el querer ingresar a un gabinete, pues generamos esa vibración en el gabinete. Se recomienda incluso todo este tipo de sensores colocarlos sobre el bastidor del armario del gabinete, precisamente para que sea una operación óptima, ¿no? De cada uno de los diferentes sensores. Y en este caso, el de actos vandálicos, pues es lo que nos va a ayudar, ¿no? Prácticamente, les digo, es un sensor de vibración como tal. Luego tenemos un sensor analógico, de caudal de aire. Aquí, por ejemplo, para temas, es importante para temas de estar midiendo que no tengamos alguna caída en lo que es, por ejemplo, si tenemos ventilación forzada, es muy común que se saturen los filtros por el polvo que puede haber, por más limpia que sea la industria, de pronto el polvo es muy caprichoso y por ahí anda dando lata, ¿no? Entonces, cuando se llegan a saturar estos filtros, eventualmente podemos presentar o obtener un detalle de que el caudal que originalmente se estaba presentando para circulación del aire al interior de los gabinetes, pues no sea la adecuada, ¿no? Entonces podemos ahí jugar con el set point para que nos estén mandando alarmas en ese sentido y corregir, ¿no? Evidentemente ver si ya está muy saturado el filtro, pues limpiarlo, si ya no hay posibilidad de limpieza, pues cambiarlo. Y lo mismo para el tema de los aires acondicionados, ¿no? Finalmente, la esencia del funcionamiento, pues es un flujo de aire que se está generando y se está circulando al interior del gabinete. Entonces,
eventualmente también nos puede funcionar para uno o para otro. La diferencia es que con el aire acondicionado, pues ya digamos, esta función de alguna manera ya la incluye. La tarjeta inverter ya trae este tipo de funciones y entonces nos puede estar mandando avisos también ya de un filtro o de una estera filtrante saturada, ¿no? Entonces, pero finalmente, bueno, esta es la función de este sensor analógico de caudal de aire, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Si vamos bien, ¿sale? Entonces, perdón, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, otro que tenemos pues es sensor de diferencial de presión, en donde aquí pues es algo, digamos, parecido, nada más para el tema, es muy común también en la industria que por cuestiones a lo mejor de temas de presupuestos, no se utilicen las esteras filtrantes o los filtros de fábrica, ¿no? O recomendados, en este caso por nosotros como fabricantes. Y sí hay de pronto rollos de filtros que pueden ser demasiado económicos y a lo mejor inclusive tienen ciertas características que aparentemente pudieran ser funcionales. Ya en temas de análisis microscópico, en el tema de los poros que traen esos filtros, pues eventualmente nos pueden representar un riesgo de que no sea el flujo adecuado y entonces podemos tener temas ahí de que no se esté haciendo la circulación adecuada en el gabinete, ¿no? Y eventualmente, pues eso nos da el traste. A lo mejor el filtro a simple vista está limpio, ¿no? Pero el tema no es que esté saturado por suciedad, sino porque el poro de por sí es más cerrado. Entonces, esto lo podemos estar detectando. Y evidentemente, por ejemplo, si llegáramos a tener, por ejemplo, una aplicación en donde tenemos un ventilador que fuerce la entrada del aire y un extractor que fuerce la salida del aire, también si no tenemos el cuidado de estar limpiando o estar revisando que tengamos los filtros adecuados, podemos tener una diferencia de presión, ¿sale? En cuanto a lo que está entrando contra lo que está saliendo. Entonces también para esto nos puede servir este sensor analógico de diferencia de presión, ¿sale? Y luego tenemos lo que llamamos un sensor universal. Aquí nos puede servir para tener el tema de entradas y salidas, un poquito para temas de más control, ¿no? Es decir, estamos detectando cierta situación, cierta condición y podemos mandar una salida que haga tal o cual función, ¿no? Hacer ya una pequeña lógica, obviamente mandándola a un relevador para que nos dé el punch o la galleta que se necesita para activar tal o cual. Hay unos sensores que son un poco más grandes en dimensiones y son precisamente más grandes porque ya traen ese ponche o esa fuerza o esa intensidad como para poder activar. Ahorita voy a revisar si tengo posibilidad de reproducir un pequeño video en donde hay una aplicación que tenemos en un site de un cliente en Durango, en donde con este tipo de arreglos, cuando se presentaban ciertas condiciones, ese sensor universal de entradas y salidas con una fuente embebida, nos activaba unos dampers como para el tema de, por ejemplo, si es una situación de contención de incendios, pues abre los dampers para que mande el agente extintor, pero pues obviamente para activar esos dampers pues se necesita cierta intensidad de corriente, ¿no? Entonces lo pudimos hacer con ese dispositivo, ¿no? Que es un sensor muy parecido a nada más en dimensiones más grandes para el tema de la intensidad, ¿no? ¿Sale? Tenemos también un indicador de humo, que no es otra cosa más que un sensor como los que normalmente se encuentran en oficinas, pero específicamente para el interior de los gabinetes, si se llega a dar un sobrecalentamiento, si se llega por temas de falsos contactos que se empieza a generar, les empieza a salir humito, ¿no? Entonces, este sensor nos puede ayudar para la detección de eso y pues evidentemente ya la lógica que nosotros decidamos, o sea, paras el proceso o al menos paras el principal del tablero
o lo que mande ya cada uno de los procesos internos de cada compañía, de cada fábrica, ¿no? Pero también lo tenemos disponible. Luego tenemos un sensor de fugas, bueno, un par de sensores de fugas. Esto es, hablando, por ejemplo, de aires acondicionados y de ciertas condiciones que se pueden presentar y que al traste nos pueden dar en un tema de condensación, pues para eso nos van a servir este par de sensores, ¿no? Uno, este de arriba es una pequeña sonda que ya se incluye y es de contacto muy puntual en estas dos puntas, o vaya, en la punta del sensor externo, sale, pero es puntual. Este de acá que dice 15 metros, prácticamente ya es por zona, ¿no? Ya nos amplía, vaya, ese rango de detección, no está limitado a lo que detecte la punta, pero en esencia el funcionamiento es el mismo. O bien si tenemos un tema de que no necesariamente trae aire acondicionado, sino simplemente ventilación forzada, pero como comentábamos hace unos momentos, tenemos una zona en donde el punto de rocío o la humedad relativa es muy alta, y podemos tener condensación de manera esporádica o regular, pues con este tipo de sensores lo podemos estar detectando a tiempo antes de que nos ocasione algún tema más serio, ¿no? Y evidentemente, pues lo ideal sería buscar cómo podemos mitigar o evitar que se esté dando, ¿no? Como les comentaba, tenemos para casos de tableros, pues el tema de resistencias calefactoras que pueden estar entrando y saliendo según sea requerido, ¿no? Tenemos puede ser este sensor de fugas, puede ser un higrostato, el conjunto de los dos. El higrostato es un dispositivo que nos ayuda, lo seteamos, trae un dial en donde lo vamos a posicionar según la humedad relativa que haya en el ambiente, de tal suerte de que va a estar monitoreando y cuando se acerque ese punto de rocío, activa la resistencia y evidentemente pues esa resistencia va a generar calor, va a incrementar la temperatura que nos va a ayudar a evitar que se forme esa condensación y con un arreglo con un termostato o con un sensor de temperatura, cuando lleguemos a un set point fijo ya previamente establecido, no sé, los mismos 35 grados, quizá 36, 38, ya se hace un análisis en conjunto que no afecte evidentemente el funcionamiento del resto de los equipos dentro del gabinete para desactivar esa resistencia. Y así va a estar entrando y saliendo, conviviendo con los equipos de control, ya sea si tenemos ventilación forzada o si tenemos un aire acondicionado para tablero, va a estar conviviendo esa resistencia térmica sin ningún problema para evitar que se esté formando condensación. Y es una aplicación que tenemos ya muy desarrollada en zonas costeras, en las plantas hidroeléctricas de CFE, por ejemplo, y en algunas minas, ¿no? Entonces, pues finalmente este es el tema. Y si se fijan, todos y cada uno de los sensores, a excepción del indicador de humo, que sí tiene toda la forma de la campanita como los sensores de humo convencionales comerciales, pero si se fijan, todos tienen doble puerto. Y esto es porque la configuración típica o el arreglo que podemos hacer es irlos haciendo como en cascada. Es decir, yo salgo de uno de los puertos RJ45 de mi interfaz IoT, me conecto con el primer sensor en el primer puerto y del segundo puerto me conecto al siguiente sensor y así voy haciendo una topología a lo mejor tipo anillo en donde les digo, podemos por canal hacer 16 sensores en un canal, 16 en otro, hasta 32, ¿sale? Independientemente de los otros dos canales que tenemos disponibles para los dos aires acondicionados, si fuera el caso, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, o vamos bien. ¿Sale? Todo bien, Entonces, amigo. gracias. Entonces, bueno, finalmente, como insisto, esta es la interfaz. Y bueno, esto es lo que podemos eventualmente hacer, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un detector de humo, un pequeño sensor, inclusive tenemos otra de nuestras unidades de negocio, son sistemas de distribución de corriente o sistemas de buses de barras, en donde hay algunos dispositivos que nos permiten disyuntores o seccionadores de compuerta fusible que podemos colocarle un monitoreo que también podemos conectar a esta interfaz IoT
para estar también monitoreando a lo mejor la corriente que se está consumiendo en ese dispositivo en particular, aire acondicionado, chillers, si fuera el caso, ¿sale? Entonces, se empieza a hacer interesante la red que podemos armar hasta cierto punto, a la par del control que ya, como les comentaba, pues se hace normalmente en la industria, ¿no? Quiero ver cómo se está comportando mi PLC, quiero ver cómo se están comportando mis variadores de velocidad. Ahora podemos agregar, en términos generales, el gabinete como tal, ¿no? Finalmente también sucede que a veces nos llega una máquina nueva y cuidamos, evidentemente, y se entiende, no es una inversión alta. ¿Cuánto cuesta un controlador o cuánto cuesta un driver, un variador, un servo? Pero, y a lo mejor malamente, pues, para eso estamos nosotros precisamente. Por desconocimiento, nos olvidamos un poquito o un muchito de la parte del mantener fresco, entre comillas, pues, nuestro gabinete, ¿no? Entonces, sí cuidamos que no tengamos picos de voltaje o caídas de tensión, o evitamos el cortocircuito y demás en la parte eléctrica, ¿no? Pero la parte térmica, que también es muy importante, pues a veces le dejamos toda la responsabilidad a algún service partner encargado de la refrigeración comercial o digamos de oficina, y a lo mejor no tiene el expertise, ¿no? Pero finalmente, bueno, el tema es, para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudarles a validar que lo que es la forma o la solución que en ese momento tienen para su gabinete es la idónea para mantener fresco y que no tengan temas por calentamiento dentro de su gabinete, ¿no? Ya sea un buen arreglo de ventiladores, sus filtros, evidentemente, o si tenemos que buscar otras alternativas como lo que es un aire acondicionado o un equipo enfriado por agua, ¿no? Entonces, toda esa parte, análisis térmico, lo podemos hacer, y ya partiendo de eso, si está todo bien, bueno, podemos ver lo siguiente. ¿Quieres que te ayudemos con el tema del monitoreo? Y ya podemos ver, inclusive, como les comentaba, miren, un arreglo típico, convencional, pudiera ser que dentro de un área es algo burdo, ¿no? Pero es lo que les comentaba, salgo con un puerto, de uno de mis puertos RJ45 a un sensor. Imaginemos que este es un gabinete que me interesa monitorear temperatura, me interesa monitorear también el tema de que esté bien cerrado mi gabinete, y a lo mejor me interesa monitorear el tema de que no me lo abran, porque ese gabinete en particular pues trae el controlador principal del proceso. Entonces le pongo 3 sensores, y si se fijan, salgo con un cable como tal RJ45 hacia un sensor, luego del otro puerto me voy al siguiente sensor, del otro puerto al siguiente, y del otro puerto me voy a lo mejor a otro gabinete en donde ahí nada más quiero monitorear la temperatura o la humedad y la temperatura. De ahí puedo ir a un tercer gabinete, a lo mejor donde estoy monitoreando que no esté abierto el gabinete, y así puedo ir jugando con esa parte hasta cerrar el anillo en esa parte de estos sensores. Y en los otros canales que tengo, puedo estar monitoreando el aire acondicionado de un armario donde tengo la parte de potencia de ese proceso, ¿no? Y si se fijan, puedo tener centralizado esto y estar monitoreando diferentes gabinetes de diferentes tableritos que pueda tener yo ahí regados dentro del proceso de la línea, y podemos tener esa topología y ese monitoreo, como les comentaba, ¿no? Entonces, finalmente es, como ya lo habíamos comentado al inicio, una detección temprana o corrección, inclusive, de un mal funcionamiento o de algo que nos puede dar un problema futuro, ¿no? Obviamente, tener la información en el tiempo real posible de lo que está ocurriendo con cada uno de nuestros gabinetes de control. Y obviamente, pues también la parte de la interconexión entre nuestros diferentes dispositivos, según el tipo de sensor, o el aire acondicionado, o el ventilador, o el control de acceso, ¿no? Inclusive comunicarnos a externos, como les comentaba, mediante una pequeña lógica, que ahí nos puede ayudar mucho SIDEC con toda la parte de ingeniería que tienen,
para hacer ese vínculo entre lo que es esta interfaz IoT y sus sensores con ya la parte de control, a lo mejor para el PLC Siemens, qué sé yo, ¿no? Y esto pues nos va a garantizar que tengamos, digamos, no estar siendo tan reactivos, sino a lo mejor aumentar la productividad en ese tema de cómo estar alertas y hacer rutinas de mantenimientos preventivos y lo que vaya concerniendo según cada situación, ¿no? Obviamente, pues también reducir tiempos muertos, que es el talón de Aquiles que piden mucho ya los grandes directivos, ¿no? Entregar el cumplimiento de los KPIs y todo lo que conlleva a la productividad de la planta en sí como tal, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que estamos buscando, ¿no? Y evidentemente, nosotros como Rital y en conjunto con CIDET, pues podemos estar ahí de cerca con ustedes para el tema desde el diseño previo, ¿no? En conjunto ahí con compañía hermana E-Plan, podemos hacer inclusive lo que llamamos gemelo virtual, ¿no? Es decir, nosotros podemos hacerles un prototipo de la solución que estén buscando sin, o sea, y lo pueden estar ustedes visualizando, aprovechando hoy todas las monerías que hay de realidad aumentada y todo eso que viene muy, muy importante, en donde ustedes pueden estar visualizando cómo quedaría su armario, su gabinete, su tablero, con las diferentes soluciones que necesiten, como para ver si eso es lo más idóneo a lo que están ustedes buscando o si hay que hacer algún cambio de manera preliminar, ¿no? Y evidentemente, pues el tema del monitoreo nos puede ir ayudando, ya no nada más para el propio desarrollo del proyecto, sino lo que sigue a futuro, ¿no? Es decir, cómo ya tengo instalado mi proyecto, pero cómo puedo sacarle mayor provecho, ¿no? Ya va embebida esta parte, ¿no? Si empezamos a trabajar con esto y obviamente, insisto, es el tema de tener pues ese acercamiento hacia con ustedes para esas. Insisto, el tema de esto va muy de la mano con temas de revisar lo que tienen actualmente instalado en materia de análisis térmico sea lo más idóneo, ¿no? Porque también nos ha tocado revisar casos en donde se hace una máquina en Europa y a lo mejor se toman en las condiciones de allá, que evidentemente es más fresco que acá. Y luego el tema también eléctrico, ¿no? A lo mejor acá el suministro eléctrico no es el mejor de todos y entonces, pues por la parte eléctrica hay un tema, por la parte térmica hay otro, entonces ahí podemos nosotros irles ayudando a cómo ir revisando todo esto, cómo estarlo monitoreando y cómo estar evitando dolores de cabeza que podemos, pues evitar, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. ¿Vamos bien? Y lo que les comento, gracias. Lo que les comentaba que viene próximamente, pues una nueva línea de ventiladores a los cuales inclusive podemos ya como un accesorio agregar este puerto para poderlo conectar a nuestra interfase IoT y entonces poder también estar monitoreando ya el tema de la ventilación forzada, no nada más nuestro aire acondicionado, sino la ventilación forzada. Es decir, nosotros podemos estar revisando qué tanta vida útil o cuántas horas de trabajo lleva nuestro ventilador o nuestro extractor, si el filtro está sucio, eventualmente si la aplicación o si el área lo permiten, podemos inclusive hacer una rutina de limpieza ya programada con un cambio de giro en el motor del ventilador para que haga como la liberación de ese polvo. Insisto, siempre y cuando el proceso lo permita, no vamos ahí a provocar otro tema por mantener limpio el filtro, ¿no? Y si no, ya veríamos cómo podemos hacer esas rutinas de limpieza de los filtros. El tema del filtraje, pues como les he comentado, es importante porque eso nos va a dar pie, tanto en aires acondicionados como en ventilación, a tener un flujo adecuado
a la necesidad que tiene el gabinete. Y evidentemente, como les he comentado, nosotros los podemos asesorar en base a la base instalada o a los equipos que tienen dentro de sus gabinetes, a las condiciones de temperatura máxima que hay alrededor de ese gabinete, para poderles decir, ¿sabes qué? Con un arreglo de ventiladores de este modo es suficiente, o hay que pensar en un tema de aire acondicionado, o bien con un tema de ventilación, de refrigeración o de enfriamiento por agua, ¿no? Entonces, con los ventiladores que vienen próximamente, lo vamos a poder también ya monitorear. Podemos inclusive variar, en algunos modelos vamos a poder estar variando la velocidad dependiendo la necesidad que se tenga dentro del gabinete. Podemos mandarlo a velocidad baja o inclusive pues a velocidad plena cuando sea necesario. Es decir, cuando tenemos temas de en invierno a lo mejor baja la temperatura ambiente, pues a lo mejor no se necesita que esté el ventilador trabajando al 100%. Entonces, mediante este monitoreo, pues podemos mandarle comandos como para reducir la velocidad y eventualmente pues también tengamos temas de ahorros de energía, ¿no? ¿Cuánto? Pues va a depender mucho qué tanto se baje, por cuánto tiempo, pero lo podemos también hacer ya con este control propiamente, ¿no? Ya se podía hacer, pero tenía que ser manual. Ahora, ya al conectarlo a esta interfaz, lo vamos a poder hacer incluso desde nuestro cuarto de control, si así lo quisiéramos, ¿no? Esto se va a estar liberando, tanteamos ya para el segundo trimestre, finales del segundo trimestre, es probable que ya estén disponibles. Igual, tanto esto, cuando nos lleguen los demos, pues haremos a lo mejor alguna presentación si les es de interés como para que lo vean. Para lo que es la interfaz IoT y algunos sensores, cuento con equipos demo como para si quisieran que nos acercáramos ya con ustedes para ver alguna necesidad muy puntual. Lo podemos hacer, siéntanse en la confianza, ahí con Jonathan y el equipo de CIDEC, como para estar revisando y poniéndonos de acuerdo para alguna visita, les digo, para que los vean, interactuemos con los equipos y ya más en corto, pues ya poder ver qué más provecho podemos sacar, qué tanto puede serles de utilidad, y es tal cual lo he platicado, o inclusive qué más podemos hacer para ayudarles, ¿no? Entonces, en sí, la presentación de lo que quería mostrarles, pues es básicamente eso, reiterarme a sus órdenes. Alfredo Villanueva, mi base es aquí en Guadalajara, me toca cubrir la zona de Michoacán, Nayarit y Colima. Ahí están mis datos y siéntanse en toda la confianza en conjunto aquí con nuestros amigos de CIDEC para cualquier tema de asesoría en la parte térmica con su servidor y evidentemente toda la parte de integración pues con CIDEC para hacer ese conjunto y brindarles pues el mejor soporte posible que ustedes llegaran a necesitar, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario o algo adicional que haya que agregar, Jonathan. Sus órdenes. No, no tenemos ninguna duda en el chat. No sé si quieran abrir sus micrófonos y preguntar personalmente. También es válido. Aún nos quedan 9 minutos por si tienen algunas dudas o comentarios. Bien, y si no, comentarles también como adicional dentro de nuestra página de rital.com.mx, pues tenemos configuradores en donde, vaya, podemos hacer nuestra topología de este tipo, tanto para los gabinetes, la parte de los aires acondicionados, ventiladores, y eventualmente ir agregando estos sensores, irlos visualizando dónde quedarían colocados y tener una preingeniería de este tipo, ¿no? Que nos entregue a la mejor pieza por pieza de qué va, o bien, inclusive, miren, aquí están los puertos que les comentaba, los de alimentación, los RJ45,
y acá los de alimentación de la red, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos sacar dentro o bien ya la solución armada, ¿no? De cómo quedaría nuestro gabinete y poder estar visualizando con un archivo 3D así. Y también tenemos el configurador en línea para la parte de climatización. Entonces, pues Rital va más allá de la caja del gabinete, ¿no? Y este es el mensaje que me gustaría que se llevaran, de que estamos para ayudarles desde la preingeniería, evidentemente durante el proceso del desarrollo del proyecto y en la parte post, ya para temas de monitoreo y todo este tipo de cuestiones. Y además, dentro de esos configuradores, cuando ustedes van haciendo, por ejemplo, la simulación del montaje del equipo, llámese aire acondicionado, llámese ventiladores, les genera las cotas que necesitan para hacer los cortes, ya sean las laterales, en la puerta, en la parte superior, donde ustedes lo necesiten, o los conectores glándula, o los botones, o las pantallas, que ni si bien Rital no los maneja, pero te permite dentro del configurador hacer los cortes mediante las medidas que tú necesites. Si va a ser un HMI, pues haces el rectángulo. Si van a ser botones, pues si es de 22 o de 30 milímetros, te permite hacerlos. Si en la placa de montaje necesitas machuelear para el tema del atornillado de los componentes, lo puedes hacer. Y toda esa ingeniería que te entrega, tú se la puedes mandar a SIDEC para que ellos, dentro del suministro, si nada más necesitas el suministro de equipo, te lo puedan suministrar ya con los cortes necesarios para que nada más hagas tú el montaje, ¿no? SIDEC, deben de saberlo, tiene dentro de sus instalaciones o un CNC vertical de nosotros, llamamos Perforex, lo cual garantiza pues el corte de los gabinetes para entregarlo pues en una calidad prácticamente de fábrica. Y evidentemente pues así de que eso lo vuelve un centro de servicio Rital aquí en la zona, ¿no? Nosotros lo tenemos allá en Toluca, pero pues aquí en Corto pues está SIDEC, ¿no? Entonces, cualquier duda, interés que pudieran tener sobre estos configuradores, sobre cómo utilizarlos, siéntanse en toda la confianza, les digo, tanto con Jonathan, con el equipo de SIDEC, con su servidor, y lo podemos platicar de cómo utilizar estos configuradores, que se sientan ustedes en toda la confianza de su uso y de obviamente tener ese plus, ¿no? Que hay ocasiones a lo mejor ustedes dentro de sus capacidades pueden hacer esos cortes, pero si no, si de pronto se les complica con quién acudir, pues ahí está, ¿no? Con SIDEC lo podemos hacer sin ningún tema. ¿Sí? Y pues listo, si no hay más dudas, preguntas, pues eso era lo que yo quería mostrar, ¿no? Ok, pues muchas gracias, José Alfredo, excelente aportación. Pues nosotros como SIDEC quedamos a sus órdenes, ya algunos de los ingenieros que están registrados e ingenieras, se les hizo su confirmación, entonces igual se pueden contactar con los ingenieros que les llamaron para la confirmación, y si tienen alguna duda, pues sin problema también podemos ayudarle a atenderla, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ok. Pues muchas gracias. Nosotros quedamos a sus órdenes y damos por concluida esta reunión virtual. Gracias a todos. Feliz fin de semana.